Bueno, vamos a Deuteronomio. Capítulo 18, como les dije, versículos del 10 al 13. Es un texto que ustedes conocen, muy similar a lo que estaba también hablando nuestro hermano Alfredo. Dice aquí en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o pasar su hija por fuego, ni quien practique adivinación, básicamente es eso, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, como les digo, un paréntesis de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido predicando, porque vemos esa necesidad. Y realmente, y ustedes saben, todo el mundo está festejando esto, o está a punto de festejarlo, ya están en vísperas, incluso ya hubo ahí un desfile ahí en Paseo de la Reforma, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que hacen ellos, ¿no? Y por todos lados hay un tipo de festejo, de euforia, yo no sé qué le encuentran realmente, hay una pasión para celebrar esto, honrar el Halloween y honrar a los muertos. Es un evento para que pues realmente pues se aparten más de la verdad, y por supuesto, y por el cual parece que ellos sí están unidos, ¿no? Están unificados, están pero hermanados, ¿no? A ese evento, ¿no? Wow, aquí el Día de los Muertos y en Estados Unidos el Halloween, ¿no? Que sinceramente va de la mano, ¿no? Todo está de alguna manera fusionado, está relacionado. Todas las culturas están entusiasmadas y unidas por este tipo de muertos. México sobre todo es el que honra a los muertos de una manera impresionante, impresionante. Son tradiciones, por supuesto, pero miren nada más, también todos ellos hacen que haya un inmenso negocio, ¿no es cierto?, entre los comerciantes. Los vendedores también se regocijan esperando ese día, esperando recibir grandes cantidades de dinero en sus decoraciones, en sus muñecos, en sus calaveritas y en sus dulces, sus disfraces de todo tipo, ¿no? Y tarjetas y todo, ¿no? Quiero analizar primeramente el Día de Muertos, antes de ver el Halloween. Ahí tienen ustedes incluso en el boletín los dos, pero quiero comenzar por el Día de Muertos, realmente, y darles algunos datos, pero ya saben ustedes que no va a ser de una manera expositiva, sino que más bien darles un tema, estas son estadísticas. A mí no me gusta sinceramente dar estadísticas, ¿no? De hecho, soy enemigo de estar platicando otras cosas que no sean realmente para edificación, pero tengo que hacerlo. Creo que es algo necesario para que la iglesia sepa cuál es su postura, cómo debe comportarse delante de toda esta gente, ¿no? ¿Cuál es el lugar? Ellos pues se preguntan, vamos a hacernos varias preguntas, mejor dicho. ¿Dónde están los que se han ido? ¿Cuál es el lugar de los muertos? ¿Cuál es el origen de esta celebración? Básicamente eso, ¿no? ¿O por qué Dios prohíbe su consulta, como lo acabamos de ver? Y además, ¿qué debemos hacer y cómo nos involucra? Antes de ir a nuestro texto original o principal, vamos a analizar varias cosas y vamos a ver en primer lugar el origen del Día de Muertos. Aquí en su boletín estoy viendo simple y sencillamente que hay un origen aquí, los orígenes, pero no quiero que lo consulten porque esto es distinto. No quiero que lo consulten, eso léanlo y ténganlo en su casa para que luego tengan de alguna manera algún dato pertinente en el momento que se requiera poder mostrarlo.
Vamos a ver el origen del Día de los Muertos, porque yo aquí veo, aquí está escrito el origen, pero del Halloween. Vamos a ver el Día de los Muertos. Voy a darles un resumen de otras culturas que hacían con sus muertos y qué es lo que creían. Son solo datos. En primer lugar vamos a ver los aztecas y el culto a la muerte. Esta fiesta de muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico. Es importante también si tú quieres llevarte el disco porque también te puede dar los datos necesarios, pero si no, pues tú sabrás, ¿no? Entonces, la fiesta de los muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico porque es la única fiesta que se celebraba cuando iniciaba la recolección de la cosecha. Es decir, es el primer gran banquete después de la temporada incluso que había sido de escasez de los meses anteriores y se compartía hasta con los muertos. De ahí parte este tipo de festividad, esta cultura. En la cultura náhuatl, por ejemplo, se consideraba que el destino del hombre era perecer. Bueno, hay algunas cosas tienen mucha relación y algunas obviamente no, ¿verdad? Ustedes lo van a escuchar. El destino del hombre era perecer, según los náhuatl, y está bien, está dentro del marco, pero eso no quiere decir que creían en Dios, ¿eh? Y este concepto se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey poeta, así se le llamaba, el rey y poeta Netzahualcóyotl, se los voy a leer, incluso él vivió del 1391 al 1472. Entonces dice así: somos mortales, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra, como una pintura, todos iremos borrando, nos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando, aquí sobre la tierra, meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descansos. Tendremos que despertar, nadie habrá que quedar, nadie habrá de quedarse. Entonces vean el fin de la cita. El culto aquí a la muerte es uno de los elementos básicos de los antiguos mexicanos. Por eso les digo que exaltamos, bueno, yo no, pero se exalta en México la muerte, ¿no? Tremendamente. Creían que la muerte y la vida constituían una unidad, y ciertamente, ¿no? Algunas personas, incluso a través de la vida, sucede que ustedes seguramente lo han escuchado, ¿no? Así como dejas de existir, también la gente nace, ¿no? Y pues son enlaces lógicos y normales. Y está bien, pero ellos decían que la muerte y la vida, noten, constituyen una unidad. Para los pueblos prehispánicos la muerte no es el fin de la existencia, es un camino de transición hacia algo mejor. Ahí va más o menos, ¿no? Esto salta a la vista en los símbolos que encontramos en la arquitectura, escultura, cerámica, así como en los cantos poéticos donde se evidencia el dolor y la angustia que provoca el paso de la muerte. Al Mictlán, lugar de los muertos o descarnados que esperan como destino más benigno los paraísos del Tlalocan. Bueno, es lo que creían. Por eso ellos tienen el dios de los muertos que se llamaba Mictlatecuhtli. Así como a veces me cuesta trabajo el griego, también me cuesta trabajo el náhuatl, ¿eh? El sacrificio de muerte no es un propósito personal. La muerte se justifica en el bien colectivo. La continuidad de la creación importa la salud del mundo y no extraña la salvación individual. Los muertos desaparecen para volver al mundo de las sombras. Esa es la realidad. Para fundirse al aire,
al fuego y a la tierra. Regresa a la esencia que anima al universo. Los sacrificios humanos se consideran como el tributo que los pueblos vencedores pagaban por sus dioses. Y ellos a su vez alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, cuando alguien moría, organizaban fiestas. Fíjense, esto es muy curioso. Organizaban fiestas para ayudar al espíritu a su cambio. Ahí está cierta relación con el catolicismo, ¿no? Sobre todo con las oraciones que hacían o los rezos que hacen cuando alguien está en el purgatorio o quieren pasarlo al purgatorio, ¿no? Entonces, como en la antigua cultura egipcia también, los antiguos mexicanos enterraban a sus muertos envueltos en un petate. Les ponían comida para cuando sintieran hambre, ya que su viaje por el Chignahuapan, del náhuatl Apán, en el río o sobre los ríos, nuevos ríos, parecido al purgatorio, como les dije, era muy difícil de transitar porque encontrarían lugares fríos y calurosos. ¿Quién sabe por qué se imaginaban esto realmente? Miren, nosotros nos podemos reír, pero cuando no se tienen ningún dato, solamente una conciencia ahí en el cual te hace ver las cosas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues acuérdense que Dios va a juzgar a aquel que simple y sencillamente están los cielos, la tierra. Acuérdense de Romanos 1:20. ¿Se acuerdan? O sea, no tenemos ninguna excusa. Ningún ser humano tiene excusa. Bueno, en segundo lugar, la celebración en la actualidad. Esta celebración conserva mucha de la influencia prehispánica del culto a los muertos. La encontramos en Tláhuac, Xochimilco. En el estado de Michoacán, las ceremonias más importantes, escuchen esto, son las de los indios del famoso lago de Pátzcuaro. Especialmente en la isla de Janixio, igualmente importantes son las ceremonias que se hacen en poblados del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y en Cuetzalán, Puebla, en fin. Bueno, me están entendiendo, ¿verdad? ¿O no? Sobre sus altares se encienden velas de cera, obviamente, queman incienso con braserillos de barro cocido y colocan imágenes. Y luego, fíjense, colocan un crucifijo, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe. Ponen retratos de sus seres fallecidos, y esto lo siguen haciendo, déjenme decirles que lo siguen haciendo. Ponen retratos de sus seres fallecidos, el plato de barro cocido se colocan los alimentos. Estos son productos que generalmente ahí se consumen, según ellos, platillos propios de la región, bebidas embriagantes o vasos con agua, jugo de frutas, panes de muerto adornados con azúcar roja que simula la sangre. Galletas, frutas de horno y dulces hechos con calabaza. Bueno, si te vas al mercado de Sonora encuentras todo eso, ¿eh? En serio, ¿eh? Ahí está todo. Y ojalá puedas ir, ¿eh? Ojalá puedas ir para que te des cuenta, eso no te va a hacer más santo ni menos pecador, ¿eh? Que te des cuenta realmente lo que está pasando ahí. No tiene nada de malo que te des cuenta ahí. Ahora escuchen este pensamiento. El desprecio, el miedo y el dolor que sentimos hacia la muerte se unen al culto que le profesamos. Es decir, que la muerte puede ser una venganza a la vida, porque nos libera de aquellas vanidades con las que vivimos y nos convierte al final a todos por igual en lo que somos, un montón de huesos. Bueno, más bien polvo eres y polvo te convertirás, ¿no es cierto? Este es el pensamiento de nuestros antepasados, de la era prehispánica que sigue teniendo gran influencia sobre muchísimos millones de mexicanos. Ahora bien, escuchen lo que sigue aquí con el punto del Halloween.
Bueno, luego hacemos un resumen acerca de estos dos eventos y qué es lo que debemos hacer. El origen del Halloween, por ejemplo, el nombre Halloween viene de la celebración del Día de Todos los Santos. En los comienzos de la iglesia cristiana, un día establecido para el recuerdo solemne de los mártires. Quiero que se den cuenta de todo lo que estoy diciendo para que lo relacionen exactamente con lo del Día de Muertos, ¿no? Entonces, la celebración de todos los santos, en los cuales, en los comienzos de la iglesia cristiana, y se dan cuenta, un día establecido para un recuerdo de los mártires, en el idioma inglés, All Hallows Eve, víspera de la festividad de todos los santos, que eventualmente se convirtió en Halloween. A medida que el cristianismo se movió por Europa, se enfrentó con culturas indígenas paganas y confrontó costumbres establecidas, agarraba de todo, como pasar por ahí y agarrar de aquí y de allá, ¿no? Las festividades paganas estaban tan arraigados que los nuevos conversos, por decir así, se encontraban con un obstáculo para su fe. Estamos hablando de cómo se enfrentaban en el pasado también las personas que eran cristianas y veían todo eso. Usualmente la iglesia organizada ponía una festividad cristiana en el calendario que desafiaría directamente a la festividad pagana, como tratar de hacerle la competencia o tratar de hacer su parte la iglesia también. El propósito era rebatir las influencias paganas, por supuesto, y proveer una alternativa cristiana mejor, y estaba bien. Pero generalmente la iglesia solo lograba cristianizar un ritual pagano. ¿Me estoy explicando? Cristianizar una festividad pagana. El ritual seguía siendo pagano, pero mezclado con un simbolismo cristiano. De hecho, hay iglesias que lo festejan, el Halloween. ¿Sabían? Hay iglesias que lo festejan. Bueno, eso sucedió con el día de la víspera de la festividad de todos los santos. Realmente eso hacen muchas iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos. Era la alternativa original de Halloween. Los pueblos celtas, y aquí viene el origen realmente, de Europa y Britania, eran druidas, paganos, cuyas mayores celebraciones estaban marcadas por las estaciones del año. Al fin del año, en Europa del Norte, la gente se preparaba para asegurar la supervivencia durante el invierno, cosechando frutos, seleccionando el ganado y matando a los animales, a los animales que no sobrevivirían, que no iban a sobrevivir. Aparentemente la vida era más lenta a medida que el invierno traía su oscuridad. Días más cortos y noches más largas, la tierra no explotada y pues traía muerte. Entonces, imágenes de la muerte simbolizada por esqueletos y el color negro son aún prominentes en la celebración del Halloween en nuestros días por todos lados y sobre todo en Estados Unidos. El festival pagano Samhain celebraba el final de la cosecha, la muerte y el comienzo del invierno durante 3 días. Entonces, desde el 31 de octubre comienza, mañana es 30, ¿verdad? Pues pasado mañana, 31 de octubre al 2 de noviembre. Ahorita vamos a saber qué vamos a hacer en esos días. No se vayan a espantar y no vayan a salir de sus casas. Los celtas en esa fecha creían que la cortina que dividía la vida de la muerte se levantaba durante el Samhain para permitir a los espíritus de muertos caminar entre los vivos. Fantasmas acechando la tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, sería muy largo de explicar, pero realmente
los muertos están muertos, ¿eh? Es posible que uno que otro cristiano todavía piense que anden por ahí vagando los muertos. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? Creo que la mayoría lo conoce y lo sabe. Así que esa consulta a los muertos, ahorita les voy a decir en qué consiste realmente. Algunos se involucraban, de hecho, en prácticas de ocultismo como la adivinación y la comunicación con los muertos, buscaban espíritus divinos, supuestamente, ¿no? Que eran en realidad demonios. Eso es lo que son. Y los espíritus de sus ancestros para saber del clima para el año siguiente, una adivinación, ¿no? Y también para saber qué esperar de la cosecha y aún las perspectivas románticas. Dime, ¿quién se va a casar conmigo, no? Uy, aquí estarían activos. Eso es lo que pasa, ¿no? Sinceramente, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que no tenemos por qué preocuparnos de eso. Pero esto sí es lo que hacían. Las cuestiones románticas, era una de las prácticas paganas utilizada para adivinar supuestamente las bendiciones del mundo espiritual en el romance de una pareja, pues. Así que no vais a, obviamente, en la forma en la que ellos consultaban es muy distinto. Nosotros oramos a Cristo, ¿no? Oramos al Señor, los jóvenes oran al Señor, ¿no es cierto? Y esperan su respuesta en Cristo, ¿no? ¿O no? Por supuesto, nada de que anden ahí, a ver, dónde, perdón que diga de esta manera, pero a ver dónde pegan su chicle, decimos, ¿no? No es así. Ahora, para otros, el enfoque en la muerte, el ocultismo, la adivinación y el pensamiento de espíritus, regresando ellos para acosar a los vivos, estimuló supersticiones y miedos ignorantes que hasta la fecha sigue habiendo y seguramente en tus familiares también lo hacen. En serio. Creían que los espíritus estaban en la tierra hasta que fueran expulsados de una manera adecuada, con posesiones, comida y bebida. Todavía lo creen. Ustedes ven los panteones, van a ver en la televisión los panteones llenos ahí de comida. ¿Sabes quién se las comen? Toda la gente indigente que está por ahí alrededor, no se puede, o sea que no va a quedar comida ahí, seguramente, y ellos van a creer que fueron sus espíritus. No está permitido para el hombre venir a este mundo nuevamente, de ninguna manera. Los espíritus que no fueron tratados según ellos como era debido, les harían un truco a aquellos que no les habrían atendido, ¿no? Mira nomás qué convincente, ¿no? Se creía que los espíritus asumían apariciones grotescas. Algunas tradiciones querían llevar un traje parecido a un espíritu que engañaría a los espíritus errantes. Otros creían que los espíritus podían ser rechazados tallando una cara grotesca en una calabaza o la raíz de un vegetal y poniendo una vela en su interior. Ustedes lo ven. Cada año lo vemos, ¿no es cierto? Los escoceses usaban nabos en lugar de calabazas. Entonces, durante ese mundo supersticioso y pagano, Dios en su misericordia trajo el evangelio, hermanos. Eso es lo más maravilloso. En su gran misericordia trajo la luz del evangelio. Y por supuesto, antes que todos estos hubieran conceptuado su superstición, ¿no? Pero vean, cristianos recién convertidos se armaron con la verdad y ya no temían el acecho de los espíritus de los difuntos que regresaban a la tierra, que de ninguna manera pueden hacerlo, de todas maneras. De hecho, denunciaron su espiritismo pagano anterior de acuerdo a Deuteronomio 18, como lo que hemos leído ahora. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué Dios prohíbe consultar a los muertos? Bueno,
Vean ustedes aquí algo importante. Ya leímos el texto, es del 9 al 12, se puede decir, ¿no? No, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti que haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Mira, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Realmente Dios había establecido perfectamente los parámetros y sus límites. De hecho, había establecido que cuando diere la tierra de Canaán, si ustedes se acuerdan, cuando diere la tierra de Canaán debían guardarse de no aprender la forma y la cultura de aquellas naciones. ¿Sí lo recuerdan? Por supuesto, de aquellas tipo de formas y malas que los pueblos paganos practicaban, que estaban ocupados, o sea, no aprender de eso, porque que aprendieran más bien las actividades que Dios había establecido y no aprobar lo que los demás trataban de influenciar. Y les prohibió tener contacto con cualquiera que profesaba comunicarse con el mundo oculto. Y vaya que lo hubo. Ustedes recuerdan esta lista de personajes, bueno, está la lista de personajes y hechos mágicos o espíritus, es la más completa en todo el Antiguo Testamento. Y aquí hay algunas formas de comunicación con el mundo de los espíritus y Dios los llama abominaciones. Moisés dio una orden estricta para no copiar, imitar o hacer lo que los cananitas politeístas hacían. Se delinearon 9 prácticas detestables de los cananitas. En los versículos 10 y 11 eran de los cananitas, prácticamente, si lo estás viendo ahí en Deuteronomio. Ahora, vamos a enumerar algunas prácticas que eran detestables delante de Dios y por supuesto abominación. En primer lugar, ustedes lo están viendo, el sacrificio de niños en el fuego, ¿no? Tú lo ves y también podemos ver el 12, vayan al Deuteronomio 12, un poquito atrás, 12 versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué conciencia se necesitaría para hacer esto? Qué abominación, ¿no es cierto? Pues ahí está. Terrible, y eso es lo que hacían, tenían un contacto, una relación con todas estas abominaciones, con todos estos tipos de influencias paganas detestables. En segundo lugar, la adivinación, que es brujería, hechicería, buscando determinar el testamento de los dioses, supuestamente examinado e interpretando los presagios que había, incluso la suerte. Bueno, ya se los leí acá en el 18, ahí está, es cuestión de ver qué tipo de adivinación, por supuesto, pero ciertamente tratando de adivinar el futuro, porque el pasado pues es fácil, ¿no? Está ahí en la historia, ¿no? Pero el futuro pues todo el mundo quisiera saber qué va a pasar, ¿no? Como les dije, pero jamás podemos saberlo y entenderlo correctamente. Además, si lo supiéramos, miren, qué terribles seríamos nosotros, seríamos terribles. Porque como ya vamos a saber, pues entonces nos íbamos a preparar de alguna manera para que todo saliera mejor. En tercer lugar, agoreros, que es la adivinación intentando controlar el futuro. Más bien es
la adivinación, lo que va a suceder en el futuro. El agorero es intentar controlar el futuro a través del poder dado por los espíritus inmundos. Lo están viendo ahí en el versículo 10, ¿no? Y luego vemos en cuarto lugar el sortílego, interpretando el futuro basado en las señales. Es decir, que te hagan un café y no has visto, aquí se leen las cartas o el café. Quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? No sé qué inventaron, ¿verdad? Y tratan de ver ahí, supuestamente de ver lo que es el futuro. O la bola de cristal, ¿no? Que se me hace todavía peor tontería, ¿no? Yo creo que eso es hasta un truco hacen ahí. Y bueno, hay muchas cosas de esas, ¿no? La hechicería, por ejemplo, en quinto lugar, induciendo los efectos mágicos por drogas o alguna otra cosa, algún otro estupefaciente para entrar en esa dimensión, ¿no es cierto? Ponerte en trance o alguna cosa por el estilo. Y luego dice aquí el encantador, ¿no? Encantador, conjurando los hechizos, ligando a otras personas a hacer magia, ¿no? Y luego vienen los adivinos, los que consultan la bola de cristal que les digo, las cartas del tarot, la lectura de la mano o del café, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez alguno de los que están aquí presentes lo hacía y sabe mejor que yo de lo que estoy diciendo. Y luego el mago aquí, por supuesto, es espiritista también, pero es uno que tiene un conocimiento íntimo en el mundo demoníaco espiritual. Digo, esto es más serio, y esto no es que sea mago y no es como que ponen a una muchacha acostada y le meten las espadas. No, esas son tonterías. El mago verdadero es el que está consultando realmente aún a los demonios. Y bueno, el último es realmente eso, consultar a los muertos. También a través de uno o varios mediums que supuestamente se comunica con ellos, pero realmente se comunica con los demonios. No puede un muerto aparecerse porque sí, nada más porque se le ocurre al mago, ¿no? Realmente no es cierto. Simplemente son demonios. O simplemente la investigación y búsqueda de información del muerto, pero lo inventan. Ahora, hay una excepción, ¿no? Y en esto quiero hacer hincapié, excepto cuando Dios permite que Saúl, ¿te acuerdas? Saúl consulte a una divina que se llamaba, es la divina de Endor, ¿te acuerdas? En 1 Samuel 28, tú puedes leer todo el capítulo del 28 para que lo leas, consúltalo, velo, realmente. Saúl trataba de consultar a Jehová y no le respondía, entonces ya estaba desechado, ya de hecho ya estaba escogido David, él ya estaba desechado. Y Jehová no le respondía, entonces optó para que le buscaran una divina y poder consultar con Samuel, que también ya había muerto, por supuesto, y que evidentemente pues le diría o le respondería sus preguntas. Y le dijo Samuel, y Dios permitió de alguna manera, como un hecho único que se registra en la historia, que Samuel se acercara por ese medio. ¿Por qué? No sé. No lo sé. Pero Dios lo permitió. Recuerdan ustedes que Samuel se presentó ahí y le dijo lo que sucedería, que Israel sería entregado en las manos de los filisteos y que él, también Saúl y toda su familia iban a estar con él. Incluso dice ahí, estarás con nosotros mañana. Tremendo, imagínate cómo salió el propio Saúl de ahí, de esa consulta. Fue terrible, pero esto es inusual. Entonces, el interés generalizado por la hechicería, la astrología
y otras formas de lo oculto son tan comunes el día de hoy. Yo tengo, por cierto, allá a la vuelta de tu casa, hay un café tarot, del tarot, de las lecturas de cartas, etcétera, etcétera. Son muy comunes, muchísimas personas consultan. ¿Sabes qué? Para muestra, un botón, consultan el horóscopo. ¿Qué tienen que consultar el horóscopo? Y todavía escucho a algunos cristianos decir, no, yo soy Virgo. ¿Y tú qué eres? No, pues yo Libra. ¿Y tú? No, soy Capricornio. Yo no ligo con ustedes. ¿Por qué dicen esto? Incluso hubo un libro, y lo tengo que decir, un libro ahí que hizo mucho daño. Realmente todavía por eso algunos cristianos, cuando que uno es consanguíneo, otro es tolerante o sentimental, y que quién sabe, pues una sustitución de los signos. Nada que, o eres o no eres, o eres santo o no eres santo, o eres obediente o eres desobediente, y punto. Y ese es el punto, realmente. Pero hay mucha gente, y tú conoces a mucha gente, que están buscando comunicarse incluso con su ser querido. ¿Y qué pasa? Pues asisten a algún tipo de sesiones que incluso se ponen en una mesa y ponen sus manos así en una mesa y empieza la medium ahí a clamar por la persona muerta, ¿no? Y les mandan todo tipo de señales. Entonces, personas que tienen gran interés incluso en el satanismo y los demonios. Vamos a Levítico 19, creo que es uno de los pasajes que citó aquí mi hermano. (19:31). Dice, no os volváis a los encantadores ni adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Vayan al capítulo 20 ahí mismo, versículo 27, por favor. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Imagínense nada más. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Ahí está, estas prácticas eran suficientemente, o sea, suficientes razones por las cuales el Señor iba a echar fuera a los pueblos que había en la tierra de Canaán. Era suficiente razón. Como ustedes se pueden dar cuenta, algunas de estas actividades coinciden unas con otras, ¿no? Y son prácticas detestables por Dios. Él no las puede soportar. Moisés había dado un mandato estricto de no imitar o hacer lo que los cananeos hacían. Y sin embargo el pueblo de Israel fue desobediente. Pero específicamente a los creyentes, no a los inconversos, ¿no? Ellos de todas maneras practicaban de alguna manera hechos detestables, ¿no? Hacen por naturaleza toda clase de abominaciones. Sin embargo, para los cristianos convertidos en la vieja Europa, era difícil soportar la influencia familiar y cultural, se sintieron tentados a unirse a las fiestas paganas, a la cultura, mejor dicho, porque ya formó parte de la cultura todas estas prácticas. Y especialmente en el Samhain, que les dije, recuerdan que les dije que se celebraba al final de la cosecha, la muerte y el comienzo del invierno durante 3 días, desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. El Papa Gregorio IV incluso reaccionó al desafío pagano corriendo la celebración del Día de Todos los Santos en el siglo IX. La estableció en el 1 de noviembre, según en el centro del Samhain. Con el paso de los siglos ambas celebraciones se mezclaron,
Por un lado, las supersticiones paganas dieron paso a supersticiones cristianizadas y proveyeron más alimento para el miedo, ¿no? Y ahí está. Y la gente empezó a entender, mejor dicho, que los espíritus ancestrales paganos eran demonios y que los adivinos estaban practicando la brujería y la necromancia. Entonces realmente tú puedes clamar a un demonio, ese sí te hace caso. Es más, ni clames, ¿no? Él está por todos lados buscando a quien devorar, ¿no es cierto? Por otro lado, el tiempo del festival proveía una mayor oportunidad para la juerga, para el destrampe, pues, también. Y se convirtió en un tiempo en lo cual las bandas de jóvenes vándalos ahí, estoy hablando de Europa, y por supuesto acá también, ustedes saben, se celebra el Día de Muertos, y van a ver ustedes, ¿no? Iban de casa en casa recolectando alimentos y bebidas para sus fiestas. Los dueños de la casa tacaños corrían el riesgo de ser víctimas en su propiedad por el truco que les hiciera uno de estos jóvenes ebrios, ¿no? Entonces el Halloween no se convirtió en una fiesta estadounidense hasta que llegó la inmigración de las clases trabajadoras de las Islas Británicas al final del siglo XIX. Mientras que los primeros inmigrantes pueden haber creído las tradiciones supersticiosas, que era el travieso aspecto de la fiesta que atrajo, ¿no?, a las generaciones más jóvenes que tomaron o adaptaron muchas costumbres sin hacer referencia a los orígenes paganos. Entonces, Halloween ha sumado a la diversión una amplia variedad de personajes de ficción. Demonios, monstruos, vampiros, hombres lobos, momias, etcétera. Ciertamente no mejora la mente americana, pero con seguridad alguien está haciendo mucho dinero, como les dije. ¿Cuál sería la respuesta al Halloween? ¿Cuál sería? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como cristianos, no tenemos que asustarnos acerca de esto, en primer lugar, y aprovechar realmente el Halloween o aprovechar el Día de Muertos para poder llevar el Evangelio. Así que en verdad yo les digo lo siguiente, por experiencia lo sé. Hay muchos niños que se acercan a tu casa a tocar tu puerta y a pedirte un dulce o algo por el estilo, a recolectar lo que sea, y tú les das en las narices la puerta, o los quieres correr a patadas. Y yo te digo la verdad, hay que tratar estos eventos precisamente con paciencia, y en segundo lugar, con el Espíritu de Dios que está en tu vida. Si Cristo está en tu vida, debes tener consideración en los demás. ¿Por qué? Porque ellos no son tan pecadores como otros que no festejan. Todos son iguales. Todo el mundo pagano es igual. Festejen o no festejen. Hay personas incluso que tienen el nivel moral muy alto y por supuesto no festejan este tipo de festividades en la cultura. Entonces, de hecho, tus familiares más cercanos probablemente ni siquiera festejen y de todas maneras están igual de condenados que los demás. Y lo que yo te estoy diciendo en realidad, que nosotros no debemos estar espantándonos por esto. No te estoy diciendo que lleves a tu hijo que participe y que participe ahí en el altar de los muertos ni nada por el estilo. No te estoy diciendo nada de esto. Pero sí es importante que tengamos misericordia con el perdido. Es importante que busquemos la manera de llevarles el Evangelio en un momento específico. También ser sabios, hermano, es lo que nos demanda realmente la Escritura. Ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Estamos en un mundo rodeado de paganismo. Festejen o no festejen, ¿ustedes creen que se manifiesta más el diablo en el Día de los Muertos y el Halloween?
más que en los otros días? Es igual. Es igual, lo único que hacen es realmente exaltar a las deidades demoníacas. Pero finalmente, toda la gente son hijos del diablo. Entonces, qué importante es, no que participen tus hijos, pero sí realmente que puedan ellos tener un principio elemental. Si vas a dar unos dulces, ¿por qué no les das unos dulces envueltos con un versículo bíblico, no? Envuélveles ahí en los dulcecitos, dales un mensaje de salvación y pónselos ahí. Es más, ármalos, ponlos ahí y el día que te pidan dulces, dáselos. Bueno, te voy a proponer algo mejor. ¿Por qué en lugar de que se disfracen de brujas o de diablitos, por qué no los disfrazas de Moisés? Espérense, no es descabellado, perdónenme, no es descabellado. Ya sabemos que no sabemos cómo era Moisés, ¿no? Tampoco sabemos cómo era Cristo, y hay un montón de disfraces en las películas. ¿Por qué no? ¿Por qué no los disfrazas de un personaje bíblico y que se lleven una canastita y les repartan a sus compañeritos folletos de salvación o dulces con un mensaje especial de salvación para sus vidas? Hermanos, yo nada más les digo, el Halloween no es para asustarse, el Halloween es una oportunidad de evangelismo que tenemos que tener presente. Si tú estás aterrada o aterrado por ese día y crees que el diablo te va a jalar los pies en la noche, pues así serán tus pecadotes, con sinceridad, a lo mejor tienes más pecados que no has confesado, más de los normales. Sinceramente, no debemos quitar la oportunidad que Dios les puede dar a esa gente, que sepan realmente lo que están haciendo. Mira, antes de saber lo que están haciendo, nada más predícales el evangelio. No satanices a todo, por favor, porque si nos vamos a satanizar de todo, es todo. Entonces no tomes Coca-Cola, no te laves los dientes con Colgate, porque todo tiene origen pagano. No te pongas el traje de Aldo Conti, de Christian Dior, es pagano y era homosexual. ¿Cómo me voy a poner el traje de un homosexual? Por favor, entendamos, vivimos en un mundo y estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros en una tierra ajena. No perteneces a este mundo. Tenemos una ciudadanía que está en los cielos, ¿no? Entonces, ¿no eres de este mundo? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tienes que aprovechar las oportunidades de predicar el evangelio. Así que no hagas a tus hijos religiosos, a que vean a alguien así vestido de bruja y los escuincles ahí, cristianos que se han hecho más religiosos que nada, ven a una brujita del kinder o de primaria y los otros niños son cristianos y los ven y corren a las faldas de la mamá. ¿Cómo es posible que hagan eso? Todo lo han influenciado los mismos padres, porque todo lo ven satánico, todo lo ven fuera de la palabra de Dios. Por supuesto que está todo. ¿Qué esperabas? Que cuando naciéramos de nuevo todo fuera pura cristiandad. Eso no va a suceder. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame a su presencia. Y cuando estemos aquí en el milenio con Cristo. Y cuando tengamos unos cielos nuevos y tierra nueva en la nueva Jerusalén. Fuera de eso, seguiremos aquí y seguirás batallando con eso. ¿Y sabes en dónde seguirás batallando? Con tus propios pecados, con tu propia naturaleza caída. No podemos hacer religiosos a los niños, chiquitos que luego con cualquier cosita se asustan. Ven una película de Disney y, no tiene contenido,
Ay, satánico, por favor, por favor, por favor. Todo es ficción, todo es fantasía. Pues, ¿qué esperábamos? Tendríamos que estar fuera de este mundo, como decían los apóstoles. Es necesario salir de este mundo, ¿no? Para estar bien. O para deshacernos de nuestra carne de pecado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, realmente fueron solo unos datos del Día de Muertos y de Halloween, pero sin embargo también pues una estimulación también para que prediquemos el Evangelio y puedas tú preparar a los tuyos, a tus hijos, a no asustarnos de lo que no debemos asustarnos. Ven un diablito ahí con cuernos. Dime tú si el diablo tenía cuernos. A ver, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde? Al contrario, el diablo es hermoso. Fue un querubín maravilloso. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué crees que engaña a todos? Y aún a mí me ha engañado. Porque es hermoso. Porque son perversamente, sus invitaciones son perversas. Entonces realmente, hermanos, ustedes deben de prepararse para hacer frente a todo esto, pero sobre todo en una disposición de tener la voluntad de llevar el Evangelio y tener misericordia por esa gente y no asustarse por estos días que son una oportunidad para evangelizar. Oremos.